Dios te bendiga, te quiero compartir esta palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo, que tiene como título La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Wow. Fíjate cómo aquí vemos esta situación que sucedió porque había una gran necesidad en la vida de Simón Pedro, que nos vamos a enfocar en esta mañana en él, como él dice que había estado trabajando toda la noche y nada había pescado. Tal vez nosotros también hemos estado trabajando por mucho tiempo, toda la vida, nos hemos esforzado o en alguna área y no hemos tenido el fruto o el resultado que quisiéramos. Y hoy te vengo a decir que la clave para recibir la bendición de Dios radica en la obediencia. Aquí había muchas personas que habían estado escuchando a Jesús, de tal manera que comienza diciendo el versículo 1 que la gente se agolpaba, la gente estaba reunida alrededor de Jesús por los milagros, por las señales, por las manifestaciones del reino de Dios que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Entonces, hoy en día también Dios sigue haciendo milagros. Hoy es el día en el cual tú puedes ver el milagro de Dios en tu vida. Pero qué importante es que aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomio 28:1 nos dice la palabra que si escuchamos atentamente y ponemos por obra la palabra de Dios, las instrucciones que Dios nos da, dice que vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Wow, todas las bendiciones van a venir a nuestra vida como consecuencia de escuchar la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios. Dos cosas. Y la gente aquí estaba dispuesta escuchando al Señor. También el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír la palabra. Aquí en esta historia había una gran cantidad de gente escuchando a Jesús, escuchando al Maestro, escuchando la palabra de Dios. Pedro tenía una extraordinaria actitud, una actitud correcta. Y una actitud correcta marca la diferencia para poder tener los resultados en nuestra vida que queremos tener. En este caso, para tener el milagro que él necesitaba en ese momento. Pedro y sus compañeros estaban cansados, estaban frustrados porque no habían pescado nada. Y fíjate, el maestro les pide la barca para poder predicar. Y ellos accedieron y ellos no se quejaron. Habían tenido una mala noche y no expusieron excusas a pesar de estar cansados, desvelados. Tal vez ya se querían ir a casa. Tal vez ya estaban pensando en otras opciones de trabajo. Tal vez estaban preocupados ya porque tal vez las esposas los estaban esperando. Ya tal vez ellos estaban considerando hacer alguna otra actividad porque ellos estaban lavando sus redes. Y esta expresión tiene que ver con que ellos ya estaban como que cerrando ese negocio, pensando en cambiar de actividad laboral. Entonces, ¿por qué? Porque la situación no había sido buena, no habían pescado nada, aparte ya estaban cansados, pero ellos no tuvieron mala actitud, al contrario, le prestaron la barca a Jesús, ellos estuvieron dispuestos a obedecer. No se escucharon enojos o falta de disposición de parte de los pescadores,
Sí estaban cansados, pero tuvieron una buena actitud. Y qué importante es que tú y yo también tengamos una buena actitud ante la palabra que el Señor nos da, ante las instrucciones que la palabra de Dios trae a nuestra vida. Todo su trabajo había sido infructuoso, estaban necesitados. Tal vez estaban pensando cómo iban a llevar la provisión a su casa, tal vez estaban pensando en pedir fiado en la esquina, empeñar algún artículo, pedirle tal vez pescado a alguno de sus compañeros que tal vez le fue un poco mejor. No sé, tal vez ellos estaban pensando en cómo iban a resolver sus deudas, cómo iban a pagar la renta, la colegiatura, el alimento, cómo iban a pagar la casa, la hipoteca, la renta, en fin, el tiempo apremiaba, el tiempo era corto, los rayos del sol ya se comenzaban a ver en el horizonte y tal vez ya estaba sobre ellos. Entonces, ellos pusieron su fe en la palabra que Cristo les habló en ese momento. Yo te vengo a decir en esta mañana, escucha la palabra que Dios te ha estado hablando al corazón, porque allí está la bendición. Estos hombres tuvieron la actitud correcta, pero también tuvieron humildad para obedecer. Qué importante es que tú y yo tengamos humildad para obedecer la palabra de Dios. Fíjate, Pedro era pescador. Jesús, el antecedente, era carpintero. Jesús había sido carpintero antes de comenzar su ministerio. Pedro bien pudo haber dicho, Señor, el que sabe de pesca soy yo. Tú eres carpintero. Yo sé que se pesca de día. Yo sé, que se pesca de noche. En el día los peces se ocultan por el calor, por el sol. No había lógica lo que Jesús estaba diciendo. Pero, ¿sabes? Dios es experto en romper con toda lógica. Jesús es experto en hacer milagros, en hacer cosas extraordinarias, aun cuando nuestra lógica nos dice que no se puede. A pesar de esto, Pedro dijo, Señor, ya no tengo nada que perder, toda la noche lo he intentado, en tu palabra lo voy a hacer. Tal vez tú y yo también no tenemos ya más opciones. La única opción es escuchar la voz de Jesús y ver qué es lo que Él nos está diciendo. Tal vez Él te está diciendo, vuelve a echar la red, vuelve a hacer esa llamada, vuelve a comenzar ese negocio, vuelve a buscar esa relación, busca la restauración de tu matrimonio, busca ese encuentro con tus hijos, con aquella persona en el negocio, vuelve a comenzar, vuelve del inicio, no te desesperes. Haz esa llamada, haz esa promoción, haz ese anuncio publicitario, vuelve a echar la red. ¿Sabes? Pedro fue humilde. Y es que cuando tú y yo somos humildes, dice la palabra que Él da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios también. Por eso tenemos, para seguir a Dios, para escuchar sus instrucciones y para obedecerlo, necesitamos ser humildes, despojarnos muchas veces de todo conocimiento, de toda experiencia, todo aquello que tal vez nos puede o nos hace pensar que somos más capaces que Dios. Pedro era el experto en pesca, Jesús era el carpintero, pero aún así Pedro obedeció. Llamado, cuando tú y yo somos obedientes a las instrucciones de Dios, el cielo se abre a nuestro favor. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el mismo Juan dijo, Señor, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de tu calzado. O sea, Juan estaba reconociendo lo que Jesús era. Mas, sin embargo, la respuesta de Jesús fue, bautízame porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y allí Juan el Bautista bautizó a Jesús. Porque Jesús fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Y dice la palabra, después de que Jesús fue bautizado, después de que Jesús obedeció, dice la palabra que el cielo se abrió, de tal manera que en el cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo vino esa voz? Después de que Jesús obedeció las instrucciones, después de que Jesús también fue humilde.
humilde. Cuando tú y yo somos humildes, cuando tú y yo somos obedientes, podemos caminar con cielos abiertos en nuestra vida. Que tu vida pueda ser humilde delante del Señor, que podamos tener esa humildad en nuestro corazón. Porque la obediencia siempre va a traer bendición a nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 11, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan. El deseo de Dios es darte cosas buenas, una buena casa, un buen auto, una buena ropa, lo que tú necesitas. El Señor piensa en dártelo. Si nosotros, dice, siendo malos sabemos dar buenas dádivas, y es verdad, como padres siempre procuramos lo mejor para nuestros hijos. Cuánto más vuestro Padre Celestial. También en otro versículo dice que si nosotros siendo malos, Lucas 11:13 dice, si nosotros siendo malos damos también buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre nos dará su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si Dios ya nos dio su Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas, incluyendo su Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, mi amado, nada nos va a faltar. Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, Él nos va a dar todo aquello que necesitamos. Pero necesitamos tener obediencia, tener humildad en nuestro corazón. El libro de Tercera de Juan, capítulo 3, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una bendición espiritual que Dios quiere darnos. Primeramente, quiere que tú y yo estemos reconciliados con Él, que tú y yo nos consagremos para Él, que tú y yo nos rindamos al Señor. Por eso cuando venían las personas enfermas con alguna necesidad, lo primero que Jesús hacía era perdonarles los pecados. De igual manera, tú y yo necesitamos que Jesús nos limpie, que Jesús nos perdone, que Jesús nos salve, que Jesús quite toda culpa, toda carga de nuestra vida. Esa es la primera bendición que Dios tiene para nosotros, una bendición espiritual, pero también una bendición material, aquellas cosas que necesitamos. Por eso Mateo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios siempre quiere bendecirnos, Dios siempre tiene la provisión para nosotros, pero lo más importante es que tengamos la bendición espiritual. Pero también Dios desea bendecirnos emocionalmente. Lo primero que Dios dice, amado, amado. Dios quiere que sepas en este momento que eres amado por Él. Dios te ama. Dios te ama. Te lo repito una vez más, Dios te ama. Por eso también cuando Jesús fue obediente y fue bautizado por Juan, lo primero que Dios dice de Él, este es mi Hijo amado. Amado, es que necesitamos la bendición de Dios, necesitamos el amor de Dios, necesitamos la identidad de hijos para poder hacer cualquier cosa que vayamos a realizar en nuestra vida. Necesitamos sentirnos amados. Él restaura tu corazón. Si en este momento no has sentido el amor del Padre, Dios desea abrazarte, Dios desea llenarte, Dios desea sanarte. Si tienes baja autoestima, Dios desea llenar ese valle, ese vacío en tu corazón. Tal vez has sufrido rechazo, tal vez nadie te ha aceptado. Por eso el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Muchas veces enfrentamos rechazo de aquellas personas, a veces tristemente de los padres, de los amigos, de los hermanos. Muchas veces de personas que más nosotros amamos hemos sufrido tal vez algún rechazo, pero Jesús quiere darte esa llenura y eres amado. Él no te rechaza, Él te acepta. Así que siéntete libre de acercarte porque Él te dice amado. Eres amado por el Padre. Así que 3 puntos para terminar. Número 1, escucha la palabra de Dios. Aprende a escuchar la palabra de Dios.
Dios habla a través de la oración, Dios habla obviamente a través de su palabra, que son las instrucciones. Pasa un tiempo leyendo la palabra de Dios, escúchalo a Él en oración también. Sobre todo, mantén una buena actitud en tiempos difíciles. Todos de pronto pasamos por desiertos, por escasez, por enfermedad, por algún tipo de necesidad, algún problema. Pero en medio de todo eso, ten buena actitud, aunque no veas nada. Pedro no veía nada, al contrario, lo que el Señor le dijo iba en contra de toda lógica, pero él fue obediente y el milagro sucedió. Así que lo mismo te va a suceder a ti si escuchas atentamente la voz de Dios y caminas en base a lo que Él te está diciendo, verás la bendición, verás la provisión, verás el favor de Dios. Sé humilde, aunque a veces no entendamos las cosas, aunque a veces pudiéramos decir que nosotros sabemos más sobre el tema, más sobre la situación. Es que tú no entiendes cómo es este asunto, es que tú no entiendes cómo es la situación, es que tú no entiendes cuántas veces lo he intentado. Bueno, la palabra de Dios te dice, boga mar adentro, echa la red y en su nombre. Ya no lo hagas en tus fuerzas, ya no lo hagas de acuerdo a tu capacidad. Hazlo en el nombre de Jesús con la actitud correcta, obedeciendo los principios de la palabra de Dios. Y estoy seguro que esta palabra también se va a cumplir en cada uno de nosotros. Pescaremos tanto que nuestras redes se van a romper. Esta es la palabra que tengo para ti en esta mañana. Me gustaría orar por ti. Padre, bendigo a todos aquellos que están viendo, que verán este video. Los bendigo, Señor, si en este momento están pasando tal vez por alguna escasez, por alguna necesidad, por alguna frustración, Señor, tal vez lo han intentado, tal vez ya pusieron ese negocio, tal vez ya hicieron esas llamadas, tal vez ya buscaron la restauración en el matrimonio, tal vez ya buscaron, Señor, la respuesta en tantas cosas y no han tenido la respuesta que han querido. En esta mañana, Señor, yo bendigo y te pido que la respuesta del cielo venga sobre ellos. Hoy, Señor, decidimos obedecer tu palabra, nos determinamos a escuchar tu voz, pero sobre todo a obedecerla. Señor, que esta palabra se cumpla también en todos aquellos, Señor, que te buscan, aquellos que te honran, aquellos que claman de día y de noche. Bendigo sus vidas, provee, suple, sana, restaura, bendice, prospera. Usa a tus hijos, Señor, en esta mañana. Los bendigo y te doy muchas gracias porque tu palabra nos llena de fe, nos llena, Señor, de esperanza. Creemos en ti, descansamos en ti, esperamos en ti, sabiendo que en tu palabra echaremos la red y veremos el favor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Te animo a que puedas activar aquí las notificaciones, que puedas compartir, que también puedas dejar algún comentario. Nos gustaría saber de ti para poder seguir orando por tu vida. Que Dios te bendiga.